entrado, ¿qué sería lo primero que le hubieras dicho en la cara? Iván, no lo sé, porque pero algo vamos, no le hubiera dicho que si me había traído el talón de 376.000 euros que me debe. Y alguna cosita más, claro. ¿Soy una vaga? ¿Soy una vaga? ¿De qué vas, Toño? ¿De qué vas? ¿Por qué una mujer que durante años presumió de tener a su representante como familia, de incluirlo en su testamento, de nombrarlo tutor de su hija, aparece ahora en un juzgado con una cara que parece sacada de un funeral? ¿Por qué alguien que dice buscar justicia llega desencajada, sin maquillaje, hecha un trapo, mientras que el supuesto culpable entra sonriente, bien vestido, con la tranquilidad de quien sabe que la verdad está de su lado? ¿Será que Belén Esteban no está tan segura de su versión como quiere hacer creer? ¿Será que durante estos 10 años ha estado montando un teatro para ocultar algo mucho más gordo? ¿Qué clase de persona arrastra a alguien que consideraba su hermano durante una década por los juzgados, primero por lo civil, luego por lo penal, y no descansa hasta intentar meterlo en la cárcel? Hoy te voy a contar la verdad que nadie se atreve a decir sobre Belén Esteban. La verdad sobre una mujer que convirtió una supuesta traición profesional en un negocio mediático. La verdad sobre alguien que lleva 10 años viviendo del cuento de la víctima, mientras Toño Sanchis ha tenido que reconstruir su vida desde cero, con su reputación destrozada, sin poder trabajar, señalado por toda España como un ladrón sin que haya una sentencia penal firme. La verdad sobre un juicio que empezó el 13 de octubre de 2025 en la Audiencia Provincial de Madrid y que está dejando al descubierto las contradicciones, las mentiras y la sed de venganza de una mujer que no sabe perder. Porque eso es lo que Belén Esteban no soporta: perder el control, perder el protagonismo, perder la batalla. Y cuando lo pierde, no para hasta destruir al que se le opone. Y Toño Sanchis se atrevió a decirle que no. Se atrevió a defenderse. Se atrevió a demostrar que no todo era como ella lo contaba. Y eso, para Belén, es imperdonable. 13 de octubre de 2025, Plaza de Castilla, Madrid, Juzgados de la Audiencia Provincial. Ese día arrancaba el juicio que Belén Esteban llevaba esperando años. No porque buscara justicia, sino porque quería venganza. Porque en 2017 ya ganó un juicio civil contra Toño Sanchis. Ya le obligaron a devolverle dinero. Ya consiguió que se reconociera que había habido irregularidades en la gestión. Pero eso no fue suficiente para ella. Necesitaba más. Necesitaba verlo hundido. Necesitaba que pagara con cárcel. Y ahí estaba, entrando en el juzgado con su marido Miguel Marcos al lado. Miguel, el hombre que según todos los que conocen la historia, fue el verdadero artífice de esta guerra judicial. El que convenció a Belén de que Toño le había robado. El que la empujó a romper con quien durante 7 años había sido su mano derecha, su confidente, su amigo. El que la llevó a hacer aquella auditoría que desató el escándalo. Y ahí estaba él, al lado de Belén, mirando a Toño Sanchis con una prepotencia que daba asco. Porque lo que vieron los periodistas ese día fue revelador. Belén llegó con una cara que asustaba, ojerosa, sin apenas maquillaje, con un aspecto demacrado que no cuadraba con alguien que supuestamente está tranquila porque por fin va a hacer justicia. Parecía más bien alguien que sabe que se enfrenta a un juicio donde van a salir cosas que preferiría que no salieran. Alguien que tiene miedo de que se demuestre que su versión no es tan limpia como la ha vendido durante 10 años. Y mientras Belén entraba con esa pinta de funeral, Toño Sanchis aparecía sonriente, bien vestido, con la barba recortada, con un aspecto impecable, con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho las cosas bien, con la serenidad de quien confía en que la verdad va a salir. Y eso, para cualquiera que tenga 2 dedos de frente, ya dice mucho. Porque si tú fueras culpable de robar casi 400.000 euros, si supieras que la Fiscalía te pide 3 años y medio de cárcel, si fueras consciente de que las pruebas te incriminan, ¿llegarías sonriendo al juzgado?
¿O llegarías con la cara desencajada, nervioso, agobiado? La respuesta es obvia. Y lo que se vio ese día fue exactamente lo contrario de lo que debería haber sido si Belén tuviera razón. Pero claro, Belén Esteban es una actriz. Lleva décadas viviendo de montar espectáculos, de hacer dramas, de generar titulares. Y este juicio no es diferente. Es su último gran show, su última oportunidad de seguir siendo relevante. Porque en el fondo, Belén sabe que si este juicio termina sin que Toño vaya a la cárcel, si se demuestra que no hubo apropiación indebida con intención delictiva, su credibilidad quedará por los suelos. Y eso es lo que le aterra. Por eso llegó con esa cara. Por eso estaba tan nerviosa. Por eso no quería hablar con la prensa. Porque sabe que cada día de juicio es un riesgo. Cada testimonio es una posibilidad de que se caiga su castillo de naipes. Cada declaración es una oportunidad para que se demuestre que las cosas no fueron como ella las contó. Y lo primero que saltó ese día fue el tema de los pasillos. Porque Belén y Toño se cruzaron varias veces en los pasillos del juzgado y no se dijeron ni una palabra, ni un saludo, ni un gesto. Nada, como si fueran dos extraños. Y eso es brutal. Porque estamos hablando de dos personas que durante 7 años fueron inseparables, que se consideraban familia, que compartieron viajes, confidencias, momentos personales. Y ahora se cruzan en un pasillo y ni se miran. Pero lo más interesante de todo es lo que pasó con Miguel. Porque según testigos que estaban allí, Miguel le dedicó a Toño una mirada de esas que si mataran, Toño estaría en el hospital. Una mirada cargada de odio, de prepotencia, de arrogancia, como diciéndole, te vamos a hundir. Y eso dice mucho del papel que Miguel ha jugado en toda esta historia. Porque mientras Belén se hace la víctima, es Miguel el que va de matón, el que va de duro, el que quiere demostrar quién manda. Y Toño, según cuentan, ni se inmutó. Siguió caminando con su abogado, tranquilo, sereno, como si esas miradas no le afectaran. Porque él sabe que no ha hecho nada malo. Sabe que gestionó el dinero de Belén durante años con contratos firmados, con facturas, con todo legal. Sabe que si hubo alguna irregularidad, fue porque ella lo consintió. Porque durante años, Belén no preguntó, no revisó, no se preocupó. Solo quería que le llegara el dinero a su cuenta y vivir su vida de lujos. Y ahora, resulta que cuando le llegó un palo de Hacienda por casi 600.000 euros de deuda, se asustó. Y en vez de asumir su propia responsabilidad, en vez de reconocer que ella también había sido descuidada con sus finanzas, decidió buscar un culpable. Y ese culpable fue Toño. Porque era más fácil echarle a él toda la culpa que aceptar que ella también había metido la pata. Pero vamos a los hechos. Vamos a lo que realmente pasó dentro de la sala. Porque el juicio empezó y lo primero que se escuchó fue la declaración de Belén. Y según las crónicas de los periodistas que estaban dentro, Belén dijo que todo fue un engaño personal y profesional, que confiaba en Toño al 100%, que fue uno de los peores momentos de su vida, que se sintió traicionada. Muy bonito, muy emotivo, muy dramático. Pero hay algo que no cuadra. Si confiabas tanto en Toño, ¿por qué durante 7 años nunca revisaste las cuentas? Si era tan importante para ti, ¿por qué nunca preguntaste cuánto se estaba cobrando exactamente? Si lo considerabas familia, ¿por qué no hablaste con él antes de ir a los juzgados? ¿Por qué no intentaste solucionarlo en privado? Porque la realidad es que Belén no quería solucionar nada. Quería montar un escándalo. Quería titulares. Quería volver a ser la protagonista. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que acusar a tu representante de haberte robado casi 400.000 euros? Eso sí que vende. Eso sí que genera morbo. Eso sí que te coloca en el centro de todos los programas de televisión. Y funcionó. Durante meses, Belén estuvo en todas partes contando su versión, llorando, haciéndose la víctima, diciendo que había sido engañada. Y todo el mundo la creyó, porque Belén Esteban es la del pueblo. Es la simpática,
es la que dice las cosas claras. Y Toño era solo un representante, un tipo de despacho, alguien sin carisma mediático, alguien fácil de señalar. Pero la verdad es mucho más complicada que eso. Porque el segundo día de juicio, 14 de octubre de 2025, declaró una empleada de la agencia de Toño. Y lo que dijo fue demoledor para la versión de Belén. Confirmó que Toño firmaba las facturas, sí, pero también confirmó que Toño le había dicho que había llegado a un acuerdo verbal con Belén para cobrarle una comisión superior al 20% que marcaba el contrato. Y que ese acuerdo era porque Toño le dedicaba mucho más tiempo a Belén que a cualquier otro cliente. Y ahí está la clave. Acuerdo verbal. Porque Belén ahora dice que no hubo ningún acuerdo, que Toño se pasó de listo, que se aprovechó. Pero durante años, cuando estaba cobrando ese dinero, cuando veía las transferencias, cuando recibía los pagos, nunca dijo nada. Nunca preguntó, nunca reclamó. Solo cuando le vino mal, cuando necesitó un culpable, entonces sí montó el numerito. Y hay más. Porque esa misma empleada confirmó que era Toño el que gestionaba todo, el que hacía las transferencias, el que mandaba el dinero de la empresa de Belén a la cuenta personal de Belén. Y que Toño tenía acceso a las cuentas porque Belén se lo había dado, porque Belén confiaba en él, porque Belén no quería preocuparse de esas cosas, solo quería gastar. Y ahí es donde se cae toda la narrativa de la víctima inocente. Porque si tú le das a alguien acceso total a tus cuentas, si le das carta blanca para gestionar tu dinero, si no revisas nada durante años, luego no puedes venir llorando diciendo que te han robado. Porque tú fuiste la primera que no hizo su trabajo. Tú fuiste la primera que no controló. Tú fuiste la primera que confió ciegamente sin verificar. Y cuando las cosas se torcieron, cuando Hacienda vino a por ti, en vez de asumir tu parte de culpa, decidiste cargárselo todo a Toño. Y no solo eso, decidiste llevar el tema por la vía penal, porque ganar en lo civil no te bastaba. Necesitabas verlo en la cárcel, necesitabas destruirlo completamente. Y eso es lo que dice mucho de quién es realmente Belén Esteban. Una mujer sin piedad, una mujer que cuando se siente traicionada no descansa hasta aniquilar al otro. Una mujer que convierte sus problemas personales en espectáculos públicos. Una mujer que ha vivido durante décadas de la confrontación, del escándalo, del drama. Porque miremos su historial. Belén Esteban se ha peleado con todo el mundo. Con Jesulín, con María José Campanario, con Jorge Javier Vázquez, con Toño Sanchís, con cualquiera que se le cruce. Y siempre es la misma historia. Ella es la víctima. Ella es la que sufre. Ella es la que ha sido traicionada. Y los demás son los malos. Los traidores. Los que se aprovechan. Pero después de tantos años, después de tantas peleas, después de tantos dramas, ¿no será que el problema es ella? ¿No será que Belén tiene un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez? ¿No será que es ella la que genera conflictos para seguir siendo relevante? Porque esa es la realidad. Belén Esteban sin conflicto no es nada. Sin drama no tiene contenido. Sin peleas no tiene de qué hablar. Y cuando su carrera empezó a decaer, cuando ya no era la estrella que fue, necesitaba un golpe de efecto. Y ese golpe fue el juicio contra Toño. Y lo peor de todo es que Toño no ha podido trabajar en estos 10 años. Su reputación quedó destrozada. Nadie quiere contratar a un representante al que Belén Esteban acusa públicamente de ladrón. Su vida se hundió. Y mientras tanto, Belén siguió en televisión. Siguió cobrando. Siguió viviendo bien. Siguió siendo la estrella. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Dónde está la equidad? Si realmente Toño fuera culpable, si realmente hubiera robado, ¿por qué ha tardado 10 años en llegar este juicio penal? ¿Por qué la Fiscalía ha esperado tanto? ¿Será que no tenían pruebas suficientes? ¿Será que el caso no era tan claro como Belén quería hacer creer? Y luego está el tema de Miguel. Porque Miguel es el gran culpable de todo esto.
Él fue el que metió la semilla de la duda en la cabeza de Belén. Él fue el que la convenció de que Toño le estaba robando. Él fue el que la empujó a romper con alguien que durante años había sido leal. Y él es el que ahora va al juzgado con esa prepotencia, con esa chulería, como si fuera el dueño de la verdad. Pero, ¿qué interés tenía Miguel en todo esto? ¿Será que quería alejar a Belén de todas las personas que la rodeaban antes de conocerlo a él? ¿Será que necesitaba que Belén dependiera solo de él? Porque eso es lo que ha pasado. Belén rompió con Toño. Se alejó de muchos amigos. Se distanció de gente que la conocía desde hace décadas. Y ahora solo tiene a Miguel. Y Miguel, según cuentan, es el que maneja todo. El que toma las decisiones. El que controla. El que dice lo que Belén puede hacer y lo que no. Y Belén, que durante años presumió de ser una mujer fuerte, independiente, que no se dejaba mangonear por nadie, ahora parece una marioneta en manos de su marido. Porque esa es la triste realidad. Belén ha pasado de ser una mujer que lo tenía todo bajo control a ser alguien que necesita que su marido la acompañe al juzgado, que necesita que él le dé la mano, que necesita que él la proteja. Y eso no es fortaleza, eso es debilidad. Y lo que se vio ese día en el juzgado fue exactamente eso. Una mujer débil, una mujer asustada, una mujer que sabe que su versión tiene fisuras, una mujer que ha apostado todo a este juicio y que si pierde, su credibilidad se va al garete. Porque si Toño sale absuelto, si se demuestra que no hubo apropiación indebida con intención delictiva, si el juez concluye que todo fue un problema de gestión pero no un delito, entonces Belén quedará como una mentirosa, como alguien que durante 10 años ha arrastrado por el barro a una persona inocente, como alguien que utilizó su fama para destruir a otro. Y eso es lo que le aterra. Por eso llegó con esa cara. Por eso estaba tan nerviosa. Por eso no quería hablar. Porque sabe que cada día de juicio es un riesgo. Cada testimonio puede tumbar su versión. Cada declaración puede dejarla en evidencia. Y mientras tanto, Toño Sanchís entra sonriente. Porque él sí tiene las pruebas. Él sí tiene los contratos. Él sí tiene las facturas. Él sí puede demostrar que todo lo que hizo fue legal, consensuado y transparente. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque al final, los juicios no se ganan con lágrimas, no se ganan con dramas, no se ganan montando numeritos en televisión, se ganan con pruebas, con documentos, con hechos. Y en ese terreno, Toño lo tiene mucho más fácil que Belén. Y hay otro detalle que no se puede pasar por alto. El hermano de Belén también declaró ese segundo día, Francisco José Esteban, y confirmó que él era el administrador de la segunda empresa de Belén, BMI Imaging, pero que nunca firmó nada relacionado con la gestión, que nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias, que solo firmó la creación de la empresa y una cesión de derechos de imagen. ¿Y qué significa eso? Pues que Belén montó una estructura empresarial donde ella no controlaba nada, donde ponía a su hermano de administrador, pero él no tenía ni idea de lo que pasaba, donde Toño gestionaba todo pero con el consentimiento de Belén. Porque si tú montas una empresa y pones a alguien de administrador solo de cara a Hacienda, pero luego dejas que otro gestione todo, tú eres la responsable de esa decisión. Y cuando las cosas salen mal, no puedes echarle la culpa al que estaba gestionando, porque tú fuiste la que decidió montar las cosas así. Tú fuiste la que eligió no controlar. Tú fuiste la que prefirió confiar ciegamente. Y ahí está el quid de la cuestión. Belén. Esteban quiere que Toño pague por sus propios errores. Quiere que él vaya a la cárcel porque ella no supo gestionar su dinero. Quiere que él cargue con toda la culpa mientras ella se lava las manos y sigue haciendo de víctima. Pero la realidad es que si Belén hubiera sido responsable, si hubiera revisado sus cuentas, si hubiera preguntado, si hubiera controlado, nada de esto habría pasado. Y si realmente Toño hubiera querido robarla, ¿crees que lo habría hecho de forma tan evidente? ¿Crees que habría firmado facturas, habría hecho transferencias visibles,
¿habría dejado rastro de todo? Un ladrón de verdad no deja pruebas. Un ladrón de verdad se lleva el dinero sin que nadie se entere. Pero Toño lo hizo todo a la luz. Todo documentado, todo legal. Porque él no estaba robando. Él estaba gestionando con el consentimiento de Belén. Y cuando Belén se dio cuenta de que había pagado de más en comisiones, en vez de reconocer que fue un error de ambos, decidió montarlo todo como un robo. Porque eso vendía más. Porque eso le daba más protagonismo. Porque eso le permitía seguir siendo la víctima. Y la Fiscalía, presionada por la fama de Belén, por el ruido mediático, por la expectación, decidió pedir 3 años y medio de cárcel para Toño. Pero, ¿de verdad creen que va a haber condena? ¿De verdad creen que con las pruebas que hay se va a demostrar que hubo intención delictiva? Porque para que haya apropiación indebida, tiene que haber intención de quedarse con lo ajeno. Y si todo estaba documentado, si todo estaba firmado, si todo era transparente, ¿dónde está la intención? ¿Dónde está el delito? La realidad es que esto es una guerra personal, una vendetta, una venganza de una mujer despechada que no soporta que alguien le haya dicho que no acepta que las cosas no salieran como ella quería, y que está dispuesta a destruir a quien sea para salirse con la suya. Y lo más triste de todo es que la gente la sigue apoyando, porque Belén Esteban es la del pueblo, es la simpática, es la que dice las cosas claras, y la gente no quiere ver más allá, no quiere cuestionar su versión, no quiere pensar que quizá Belén no es tan víctima como parece. Pero los que hemos seguido esta historia desde el principio, los que hemos visto cómo se han ido torciendo las cosas, los que hemos analizado los hechos con objetividad, sabemos que aquí hay mucho más de lo que parece, que esto no es blanco o negro, que no es el malo contra la buena, que es mucho más complejo, y que al final, cuando salga la sentencia, cuando se conozca toda la verdad, mucha gente va a tener que tragarse sus palabras. Porque Toño Sanchis no es el villano de esta historia. El villano es otro, y ese villano lleva años haciéndose la víctima mientras destruye vidas a su paso. Y esa es la verdad que nadie quiere contar. Porque es más fácil creer en el cuento de la pobre Belén, a la que su representante le robó. Es más cómodo pensar que ella es la buena y él es el malo. Es más sencillo no cuestionar nada y tragarse la versión oficial. Pero si de verdad quieres saber lo que pasó, si de verdad quieres entender esta historia, tienes que mirar más allá. Tienes que analizar los hechos. Tienes que preguntarte por qué Toño llegó sonriente y Belén llegó destrozada. ¿Por qué Toño confía en la justicia y Belén está aterrada? ¿Por qué Toño tiene pruebas y Belén solo tiene lágrimas? Porque al final, la verdad siempre sale. Y en este caso, la verdad es que Belén Esteban ha montado durante 10 años un circo mediático para ocultar sus propios errores. Y que Toño Sanchis ha sido el chivo expiatorio perfecto, el que cargó con todo mientras ella seguía viviendo de su fama. Pero los días de ese circo están contados. Porque este juicio va a poner las cosas en su sitio. Va a demostrar quién dice la verdad y quién miente. Va a dejar en evidencia a una y va a reivindicar al otro. Y cuando eso pase, cuando Toño salga de ese juzgado con la cabeza alta y Belén tenga que aceptar que no todo fue como ella lo contó, entonces veremos quién es realmente la víctima y quién es el verdugo. Porque este juicio no es solo sobre dinero, es sobre justicia, es sobre verdad, es sobre limpiar el nombre de alguien que ha sido señalado injustamente durante una década. Y es sobre desenmascarar a alguien que ha utilizado su fama para destruir a otro. Y eso, amigos, es lo que nadie se atreve a decir. Pero yo sí lo digo, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que dar la cara por Toño. Alguien tiene que contar la otra versión. La versión que los programas de televisión no quieren mostrar porque no vende, porque no genera titulares, porque no da morbo. Pero es la versión real, la versión verdadera, la versión que dentro de poco va a quedar demostrada en un juzgado. Y entonces, todos los que ahora aplauden a Belén, todos los que la defienden,
Todos los que la jaleen van a tener que callarse la boca, porque la justicia, tarde o temprano, siempre llega, y en este caso va a llegar para poner a cada uno en su sitio, para que Toño recupere su dignidad y para que Belén entienda que no se puede jugar con la vida de la gente, que no se puede destruir a alguien solo porque te conviene, que no se puede mentir eternamente sin que te pase factura. Y ese día está cada vez más cerca, porque este juicio apenas acaba de empezar. Quedan días de declaraciones, quedan testigos, quedan pruebas, y cada día que pasa, la verdad se va acercando más. Y cuando llegue ese momento, cuando la sentencia se haga pública, volveremos aquí para recordar todo lo que hemos contado, para recordar que nosotros sí fuimos capaces de ver más allá, de cuestionar la versión oficial, de defender al que nadie defendía. Porque eso es lo que hacemos, contar la verdad, aunque no guste, aunque no sea popular, aunque nos critiquen, porque alguien tiene que hacerlo, y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el final.